Eguerdión, vuelta. Buenos días. Estamos ya de vuelta del café. Colocándonos para arrancar con la segunda parte de esta mañana. Ya sé que es un momento desagradable, pediros que dejéis el café, que volvamos, en fin. Veréis que merece la pena y que además sirve como entrenamiento porque a las 3:30 va a ser todavía más duro. O sea que no os preocupéis, vamos haciendo músculo también para esto. También gracias a las personas que están siguiendo esta jornada a través de streaming, a las que hemos hecho también referencia a lo largo de la mañana. Vamos a continuar con la agenda del día y seguimos en el mismo formato, como veis en este caso ya la mesa de debate ya conformada. Diferentes modelos y experiencias de diferentes territorios. El objetivo de esta jornada es ofrecernos una mirada lo más amplia posible sobre las diferentes experiencias y aprendizajes compartidos por todos los agentes que estamos aquí representados. Y para dirigir esta conversación, al fondo de la mesa no mesa, tenemos a Félix Arrieta. Bera izango da, solasaldi hau gidatu. Será quien se encargue de la moderación, doctor en Ciencias Políticas y además docente del grado de Trabajo Social del campus de Guipúzcoa en la Universidad de Deusto. Supongo que es un rostro muy conocido para quienes estamos aquí por sus grandes aportaciones y además también trabaja en el grupo de investigación de la Universidad de Deusto, entre muchos otros trabajos que realiza. Adelante, Félix. Pilar, eguardión, guztioi. Gracias, Pilar. Muchas gracias. Sigue en castellano. La mesa que recoge las respuestas que desde el ámbito institucional se dan a aquello que hemos venido comentando antes, ¿no? Yo creo que en la primera mesa redonda hemos hablado del fenómeno y de qué tipo de respuestas se pueden dar al fenómeno. Ahora vamos a ver las respuestas articuladas que desde otros lugares se han dado, ¿no? Antes de que el viceconsejero Alfonso Gurpegui presente las líneas generales de lo que es el quinto plan, ¿no? Tengo para ello a mi izquierda, y empiezo desde la posición más cercana, a Sonia Fuertes, que es la comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona. Sonia es educadora social, licenciada en Filosofía y Letras, y tiene un amplio recorrido en el tercer sector, en la acción social, ¿no? Tanto en la tabla de entidades del tercer sector, en EAPN, y bueno, yo creo que antes hemos tenido también a Alfonso, creo que os conocéis desde hace bastante tiempo, bueno, y en otros ámbitos también. Eskerrik asko, Sonia, gaur gurekin egoteagatik. Gracias, Sonia, por estar con nosotros. Está Xavier Uceda, es secretario autonómico de Planificación y Organización del Sistema, dependiente de la Vicepresidencia y la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. Es trabajador social, ha sido durante mucho tiempo profesor en la UPNA, en la Universidad Pública de Navarra, y también en la Universidad de Valencia, y también eskerrik asko, gaurkoan, gurekin egoteagatik. Gracias también por estar aquí con nosotros y nosotras. Y por último, y paso ahora al euskera para después pasar al castellano, tenemos también a representantes del Departamento de Pirineos Atlánticos para que nos den cuenta de su experiencia. Tenemos a Nick Trundey Diart, vicepresidenta de Juventud, Inserción y Empleo. Gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Y a Celine Jauregui Berri, que es directora de Igualdad y Solidaridad. Y también a François Bernot-Laquier, y pide disculpas por su total ausencia de entonación francesa, que es responsable del servicio del Plan Departamental de Inclusión, Consejo Departamental de Pirineos Atlánticos. Gracias a los tres por estar aquí hoy y sin más dilación, sigue en castellano. Para empezar a... Muy bien. Pues muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que a lo largo de la mañana ya hemos podido abordar algunas cuestiones relativas a la desigualdad y a una aproximación más desde los territorios, y en este caso lo que es mi intervención va a centrar la mirada en lo que es la estrategia de reducción de desigualdades del Ayuntamiento de Barcelona. Voy a ir, no sé si está puesta la presentación. ¿No? No, esta no es.
Bueno, en todo caso, voy comenzando y así vamos ganando tiempo, que si no nos resta. Yo traigo una presentación porque es bastante el contenido que quiero transmitir, aunque también os diré que parte de la documentación está disponible online y os recomiendo que la podáis consultar, porque aquí no nos podremos detener en los aspectos más descriptivos, que por otra parte creo que no son los más interesantes. El encargo que Félix me trasladaba era poner la mirada sobre todo en la estrategia, pero también en los aspectos relativos a la gobernanza. Y todavía no, ¿no? ¿No? No parece. Muy bien, ahora. Muy bien, entonces, en primer lugar, lo que hemos de clarificar es que la estrategia de reducción de desigualdades se construye en el marco del Acuerdo Ciudadano, del Acord Ciutadà, que es un espacio de coproducción de políticas sociales con las principales entidades y agentes sociales de la ciudad de Barcelona. Y para nosotros esto ya es una cuestión diferencial y que marca, ¿no?, de alguna manera, un vector de orientación que en políticas sociales consideramos que es importante, que es el de la gobernanza amplia y compartida con los diferentes agentes de la ciudad. Esta es una primera consideración, lo que es el Acuerdo Ciudadano, que ahora mismo son más de 700 entidades, y se organiza con un Consejo de Gobernanza, que es un consejo más amplio donde se habla de las estrategias, una comisión de acción que hace el seguimiento, unas redes de acción, una mesa de coordinación de redes y un encuentro general de asamblea. Nosotros siempre trasladamos que el motor del acuerdo, del Acord, son las redes de acción, que oscilan entre 12 o 15 redes, dependiendo del momento. Os he puesto algunos ejemplos, ¿no?, de las temáticas que se están abordando ahora, con una participación que va entre 18, 35 o 40 entidades, dependiendo de cada una de ellas, y con un coliderazgo de entidad y referente municipal en cada una de las redes. Y eso nos permite no solo favorecer el conocimiento de las iniciativas municipales, sino también articular respuestas compartidas. Entonces, esto es el Acord Ciutadà, el acuerdo, y aquí es donde se enmarca la estrategia de reducción de desigualdades de Barcelona, que, como señalaba al principio, si buscáis en Google, ponéis estrategia de reducción de desigualdades Barcelona, accederéis al documento completo, que creo que puede tener un interés para profundizar en lo que plantea la herramienta. Es una herramienta que parte de una visión compartida y fundamenta una visión de ciudad, pero sobre todo es una herramienta metodológica con unos indicadores, unos compromisos y unos objetivos a conseguir. Y para nosotros este sería uno de los rasgos diferenciales. El Acord Ciutadà se diferencia de un espacio deliberativo o de un espacio de generación conceptual, que es importante y se comparte, pero se diferencia porque tiene una clara orientación a la acción y, como tal, debe ser una acción evaluada y tiene que ser una acción que tenga unos mecanismos de seguimiento claros y ágiles, a la vez que genere un compromiso para todos los actores implicados, por una parte para los agentes sociales, pero también para el propio ayuntamiento. Yo creo que este es un hecho que hay que poner en valor. Se definen objetivos, se concretan indicadores, se articulan recursos públicos y privados, poniendo en valor todo lo que es el acuerdo y el consenso. Y parte de una visión de ciudad que recoge estos 7 pilares: socialmente justa, diversa, intercultural, habitable, acogedora, educadora, feminista, saludable, que se adapta con equidad, que lucha contra el cambio climático y que pone en el centro también la innovación. Nosotros definimos esos 7 pilares como los pilares donde se fundamenta todo lo que es la estrategia y las diversas actuaciones. Y en cuanto a lo que son las líneas estratégicas actuales, ponemos el foco en 4 objetivos, que es frenar la extensión de la pobreza y su feminización, reducir la extensión de las desigualdades sociales, reforzar el sistema de acción y transformación, generar vínculos y cultura de colaboración comunitaria. En definitiva, de lo que estamos hablando con la estrategia de reducción de desigualdades es situar las diferentes propuestas en la lógica de los derechos, introduciendo la idea también de la perspectiva comunitaria, para nosotros especialmente importante para oír justamente de lo que estábamos hablando en las mesas anteriores, de una mirada reduccionista, individualista, que puede poner el foco en la supuesta responsabilidad de las personas, sino que pone el foco en la comunidad, prácticas que han de ser transformadoras. Y aquí a veces no siempre es tan obvio lo que es transformador y lo que es más asistencial o caritativo. Replicar conocimiento, transferir conocimiento y, por lo tanto, abundar en esa posibilidad de aprendizaje. Poner en el centro la innovación social, una innovación social que además busca fundamentarse en investigaciones previas y poderse evaluar para no estar permanentemente enganchados, voy muy rápida, a los pilotos,
Esto que a veces hacemos muchos pilotos y luego finalmente queda muy poco pozo de ese piloto. La innovación tiene que además contribuir para generar propuestas que se queden. Y rigor metodológico, que a veces sabemos que en acción social nos entusiasmamos con los conceptos que son muy importantes. Yo soy filósofa y, por lo tanto, siempre defenderé lo que significan los debates y los consensos, pero al final tiene que haber una aplicación práctica y tiene que haber un rigor metodológico. Esta es la parte para mí más descriptiva de lo que sería la estrategia, pero a mí Félix me dijo, bueno, quiero que hablemos de cómo se tejen las complicidades, que es una pregunta muy complicada, y también de qué retos vislumbráis ahora desde la estrategia y desde el acuerdo ciudadano. Bueno, tejer complicidades. A ver, alguien hablaba aquí esta mañana del reconocimiento, que es la condición sine qua non para tejer las complicidades, y también de lo que es la confianza, ¿no? Y sabemos que el poder construir desde la confianza es algo que no es fácil, que requiere de nosotros mucha claridad, que requiere tiempo y que además requiere paciencia, porque la confianza se tarda mucho en construirla y se tarda muy poco en perderla. Por lo tanto, ahí hay un trabajo continuado que guarda relación con el cuidado de la participación. La participación ahora mismo yo casi diría que es una cosa que está de moda, pero si la participación no se dota de mecanismos de sostenibilidad, de traducción en actuaciones concretas, no deja de ser un postureo participativo. Yo creo que aquí hemos de ser críticos y dar las herramientas para que esa participación sea sostenible y, además, para que esa participación estemos preparados para que quizá como efecto de la participación puedan surgir propuestas que no son las que esperábamos. La participación no es hacer decir a los otros lo que queremos escuchar. La participación es construir. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una cuestión de humildad que también es muy importante y que implica también a la Administración, que debe jugar aquí un rol de facilitadora de esa participación y de ser capaz de ubicarse como uno más sin confundirse, porque al final las responsabilidades no son las mismas, pero generando espacios de diálogo que sean más simétricos y más complementarios. Y preservando y defendiendo la incidencia política y la incidencia pública que hacen y deben hacer las entidades de acción social. Creo que este es otro aspecto diferencial. La articulación de alianzas en el seno de los distintos espacios, ver aquello que tenemos en común y también aquello que nos diferencia y poder vivir ese disenso en aras de una construcción de una manera mucho más tranquila o pausada, sin que eso signifique que vamos a combregar o vamos a aceptar todo. Hay límites también a las ideas que no vamos a aceptar, que pueden ser las vinculadas a lo que se ha comentado esta mañana, a la porofobia, la intolerancia, los discursos xenófobos. Aquí hay un límite claro, que yo creo que además conviene, y hemos de salir, lo decía Alfonso antes, con mucha más claridad, decir esto no es objeto de diálogo, no es objeto de negociación, pero en otras diferencias y disensos hemos de aprender a convivir con ellas, porque estamos en un espacio que es la democracia, que es justamente el poder darnos ese lugar para poder trabajar juntas. Y, finalmente, también las cuestiones de liderazgo. Y aquí también hemos de ver cómo jugamos, porque no siempre el liderazgo lo va a detentar necesariamente la Administración en todas las propuestas. En algunas, afortunadamente diría, va a ser desde otros lugares que se imprima liderazgo, y nosotros, como Administración, pues también puede ser importante que nos diluyamos un poco para generar que haya otro tipo de liderazgos. Esta es la parte que guarda relación con tejer complicidades, que podría ser un tema que seguramente sería de naturaleza más amplia, pero que podríamos vincular con lo que se ha venido a llamar una gobernanza más relacional, ¿no? Yo creo que aquí todos los discursos sobre poder o autoridad tendrían cabida para hacer un debate más largo. Los retos. A ver, yo he elegido dos retos vinculados a la estrategia de reducción de desigualdades y luego he elegido retos de naturaleza global que creo que son ineludibles en un foro como este. Lo que guarda relación con el acuerdo ciudadano y también con la estrategia, nos hemos planteado dos retos, básicamente. Uno, que es el extender todo lo que tiene que ver con nuestra acción social al área metropolitana de Barcelona. Yo creo que este debate no es solo la ciudad de Barcelona que lo tiene sobre la mesa, sino que probablemente todas las tramas urbanas, las fronteras se diluyen, ¿no? Y si conocéis, por ejemplo, Barcelona, y seguro que en otras ciudades también pasa, tú vas caminando
y no te das cuenta y estás en Hospitalet, y no te has dado cuenta y estás en Hospitalet, o estás caminando desde el Besós y no te das cuenta, estás en Sant Adrià, con todo lo que significa que a lo mejor el niño o la niña que vive aquí tiene un acceso a una serie de derechos y el niño o la niña que vive aquí no los tiene. Y cuando hacemos los debates en torno al área metropolitana, y a mí fue una cosa que conocía pero me sorprendió cuando llegué al ayuntamiento, y así lo expresé, es que generalmente se habla antes de la construcción, de edificios de viviendas, incluso de la seguridad, ¿no? Y se habla muy poco de ver cómo podemos generar una lógica de derechos compartida y que sea también desde una cierta solidaridad entre municipios, porque muchas veces lo primero que aparece es, bueno, es que yo no tengo recursos, bueno, es que yo no puedo, bueno, y creo que es algo que deberíamos superar. Muy bien. Y lo que es la territorialización del acuerdo, que son mesas de acción territorial, de acción social territorial en cada distrito. Muy básicamente, ¿qué nos ha pasado o qué nos está pasando en cuanto a los retos con las mesas de acción social territorial? Bueno, aquí sobre todo pues que cada territorio es diverso. De hecho, ya hablar en Barcelona de distritos ya significa una uniformización que no siempre se corresponde con la realidad. Probablemente en un futuro, si vamos haciendo las cosas bien, tendríamos que abordar la situación por barrios y no por distritos. Pondré un ejemplo que quizá conocéis. Por ejemplo, Villa Olímpica, o sea, Sant Martí, perdón, es un distrito de Barcelona cuya renta no corresponde a la realidad, porque en ese mismo distrito está Villa Olímpica, que probablemente conocéis, que tiene unas rentas muy altas, y también está La Verneda, La Pau, barrios de la Franja Besós con una renta muy baja. Por lo tanto, la realidad de distritos es muy diversa, la realidad de cada equipo de gobierno también en cada distrito también es diferente, y por lo tanto aquí el reto es la flexibilidad para dar servicio a territorio y también ver cómo vinculamos a las entidades de acción social más pequeñitas que trabajan en ese espacio y que tienen dificultades desde la perspectiva de la participación. Por lo tanto, esto sería, y el papel de servicios sociales, de los centros de servicios sociales, ¿no? Que creo que hay que poner en relación a un impulso que estamos dando con una medida de acción social que justamente pone el énfasis en todas las oportunidades de generar más espacios de trabajo con la comunidad. La mirada metropolitana, bueno, estamos en ello, estamos en proceso, hemos hecho una jornada y algunas reuniones ya del Fórum Social Metropolitano. Aquí hay un liderazgo compartido, sobre todo con el tercer sector, con la tabla del tercer sector, con ECAS, que es una Federación de Entidades Catalanas de Acción Social, y también el Ayuntamiento como Acord Ciutadà, y hemos empezado a trabajar con los diferentes ayuntamientos y también con entidades que son muy significativas o representativas en territorios que no son necesariamente la ciudad de Barcelona. Os tengo que decir que cuando empezamos a hablar del Fórum Social Metropolitano, a mí literalmente en una reunión me dijeron: todos los que lo han intentado se han estrellado, no pierdes nada, cuentas con nuestra confianza y apoyo. Yo pensé, no sé si es bien aquello que esperaba para empezar con energía, pero bueno, vale, ¿no? Vamos a empezar. Vamos haciendo y ahora se abre un periodo que puede ser un poco complicado por la inminencia de las elecciones municipales y porque a veces confundimos los tiempos electoralistas con los tiempos de las políticas sociales. Yo siempre digo, vamos a hacer ver que no hay elecciones desde los espacios de coproducción, sabiendo que hay elecciones, obviamente, pero creo que debemos superarlas para ver si podemos ir construyendo algo compartido que pueda, al final, generar actuaciones de naturaleza metropolitana y no solo en la ciudad de Barcelona. Y, finalmente, los retos ineludibles. Bueno, yo creo que hay una serie de retos que son ineludibles y que van más allá de estas propuestas, que son un reflejo de estos retos. Primero, restituir la noción de política, seguramente. O sea, en la política es aquello que se genera en el espacio de la polis y, por lo tanto, hay diversos actores que hacen política. La política no es solo lo que hacen los partidos, que también. Pero quizás aquí hemos de hacer una reflexión sobre lo que es nuestros propios mecanismos de representación y la ubicación de la ciudadanía como las personas que pueden participar en estos procesos y no piden únicamente gestión y son consumidores de política, sino lo que quieren es participar. ¿Por qué? Porque probablemente uno de los principales riesgos, junto con la desigualdad o con la emergencia climática o con otros, es la desafección, el escepticismo y la indiferencia frente a las propuestas políticas. Realmente, yo creo que antes se hablaba de Italia, el resultado de Italia es obviamente descorazonador, pero también el resultado de Italia, una vez más, lo que muestra es que muchísima gente no se siente interpelada por esos procesos, a pesar de que va a afectar en su vida de manera radical. Y ese es uno de los grandes
Riesgos. Evidentemente el individualismo. En Barcelona, en la encuesta de condiciones de vida última, aparecía como un factor determinante, o sea, el individualismo. Yo no me siento convocada a temas que van más allá de lo que a mí me ocurre, ¿no? Incluso puedo permitirme hacer una lectura como la que se hacía antes, de la supuesta meritocracia y además de ese castigo de los pobres porque algo han hecho mal. Y ese es otro de los temas que está socavando todas las propuestas que podamos hacer, estrategias de reducción o estrategias inclusivas. Los discursos de odio, por supuesto, la velocidad del siglo XXI y la falta de espacios de tiempo lento, ¿no? Todo tiene que ser rápido. Antes hablaba alguien, no recuerdo si era en el café, ¿no? Como al final hay propuestas políticas que pueden surgir de un tuit, ¿no? Con todo lo que eso quiere decir, porque al final el tuit es un micro universo y esa velocidad de la presión no ayuda a generar otro tipo de espacios. La falta de confianza. Las estrategias a corto plazo y los fuegos artificiales, yo diría que en una jornada de APN que me invitaron hace poco decía, quizá uno de los problemas es el relato, la capacidad de hacer relato, la capacidad de hacer una gran Insta Story y de hacer mucho fuego de artificio sin muy poquita sustancia detrás. Hemos de ser muy críticos con esto. Y la falta de esperanza. Y aquí hay una cita de Aristóteles, ¿no?, que se podría matizar, pero que yo le voy a dar mi sentido, que siempre dice que la esperanza es el sueño de hombres y mujeres despiertos, ¿no? Y en este sentido creo que justamente el riesgo es dejarnos dormir o dejar que nos duerman. Por lo tanto, hay que despertar y hay que tener esperanza para construir. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Xavi, cuando quieras. No sé si tenemos el PowerPoint también preparado. Ahora cuando esté, bueno, en cualquier caso... Mientras va, si quieres ir empezando. Bueno, muchas gracias. Se oye, ¿no? Bien. Yo cuando me llamasteis siempre digo, ¿y qué podemos nosotros desde el país valenciano, en una zona mediterránea, qué podemos aportar? Porque nosotros os miramos constantemente. Entonces, os miramos constantemente vuestros avances e intentamos ver en qué podemos. Con lo cual tenéis una doble responsabilidad, hacerlo bien para vosotros, pero también hacerlo bien para lo que os miramos. El país valenciano hemos intentado dejar de mirar a Madrid en estas cosas, y entonces en la política social os miramos mucho. Bien, hay que ponerse en contexto, el gobierno del Botánico del 2015 llega después de 20 años donde ha habido un gobierno conservador en todas las instituciones del país valenciano, ayuntamientos, diputaciones y comunidad. Lo cual quiere decir que ha sido gobiernos que han destrozado toda política social que había o no han hecho. De hecho, en todos los informes salíamos como los peores servicios sociales del Estado español, un profesional por cada 17.000, 18.000 habitantes. Ahora hemos bajado una ratio de 1 por cada 2.100, pero estábamos en estas ratios. Los equipos de atención primaria privatizados, los llevaban en algunos casos empresas o consultoras. Es decir, hay que ponerse en contexto. Con lo cual, cuando llega el Botánica en el 2015, llega con un mensaje muy estructurado de no, 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 pero no llega con un mensaje claro de que sí, sí, sí. ¿Vale? Y este es el contexto del plan de inclusión. Empieza el Botánica a gobernar en el 2015 y resulta que todas las consellerías quieren hacer propuesta social, porque el eje del Botánic es el rescate a las personas. Todo el mundo se lanza a rescatar. Tan peligroso es no hacer política social como todo el mundo lanzarse a rescatar. Todo el mundo tirarse al mar abierto y todo el mundo querer hacer. Esto es lo que nos pasa lo que pasa en esa primera etapa, porque no se había configurado desde ese contexto 20 años. Vale, a partir de ahí nace el Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social. No sé si ya está. Vale, no, lo utilizaré muy poquito, pero nace, fíjate, con 3 ideas claves: recatar personas, cohesión social y equidad territorial. El país valenciano es un país muy larguico. Largo, costa muy poblada e interior Siberia. El interior tiene zonas muy de Siberia en cuanto a la densidad poblacional, con lo cual también en la planificación de las políticas de inclusión, para garantizar que todo el mundo tenga los mismos derechos, viva en zona urbana, es que venía ahora con el área metropolitana de Valencia, que es lo mismo, y en zona rural viene con mucho complejo. Se sacan 6 líneas estratégicas: inclusión sociolaboral, acceso a la calidad, garantía de prestaciones, garantía de protección de derechos, garantía de equidad territorial, que tiene que ver con esta realidad, protección a la infancia y lucha contra la feminización. No os cuento.
Fijaos, aquí, esta sí que os la voy a contar. Evidentemente, como todo plan de inclusión, después de un proceso participativo, convencemos a las diferentes consellerías. Planificación en la Generalitat Valenciana empieza en el 2016, en agosto del 2016. Antes no había nadie dedicado a planificación, porque el gobierno anterior, en el 1995, cuando entra, cesa a todo el equipo de planificación, automáticamente, en política social. Ahora somos unos 30, no está mal, empezamos uno. Ahora llegamos en 30 en planificación. Lo primero que convencer es, vale, todos queremos hacer política social, pero hagámosla de una forma ordenada, con una complicidad y con una metodología. Con lo cual, en el Gobierno valenciano se crea lo que es la Comisión Delegada de Políticas Sociales. Entonces, igual que está la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, todo lo que ha de ir al Consell que tiene relevancia presupuestaria pasa por una comisión delegada donde están las diferentes consellerías. A su vez, Vicepresidencia preside la Comisión de Inclusión y Derechos Sociales, donde todo lo que tenga que ver con la política social ha de pasar ahí. Y se ha de tener una visión conjunta y, si no, no pasa al Consell. Esto es muy importante porque, si no, las diferentes consellerías hacíamos cosas muy diferentes. Bueno, cosas muy diferentes. Y dos, había un vicio, vamos a decirle así, vicio así por respeto, de las diferentes consellerías de hacer política social, pero que la parte de gestión que la hagan los servicios sociales. Los certificados de vulnerabilidad, las ayudas de alquiler, las ayudas a las medicinas. Es decir, todos dicen, no, no, yo soy social, pero que lo hagan ellos porque no se llevan ellos a los pobres. Y decimos, no, vamos a hacer un plan donde vamos a hacer política coordinada y todo el mundo haga las cosas que creemos que debe hacer. Con lo cual, fíjate, aquí pone las medidas y lo que cada consellería, pero esto es cuantitativo, porque luego ahora en calidad os contaré. Aunque parezca que alguien ha avanzado menos, quizás ha avanzado más cualitativamente que otro, el tema cuantitativo. Por ejemplo, educación ha avanzado muchísimo. Se ha universalizado en el tema de los libros, con bancos de libros todo el mundo tiene libros. El tema de becas de comedor, querían que las hiciéramos nosotros. Esa fue la primera apuesta. Aumento el presupuesto, las doy todas y las hacéis vosotros. Y decimos, pues no, las hacéis vosotros. Y además, lo que sí logramos pactar con ellos, que fue muy importante, no es que la gente que tenga la renta valenciana de inclusión o otra prestación se le dan 3 puntos más. Es que no hace falta ni que pida la beca. Usted es usuario de la renta valenciana de inclusión, tiene directamente la beca. Porque esto también nos costó mucho, esto de dar puntitos. 3 puntitos, 4 puntitos por aquí, ¿para qué? Esta persona ya está valorada, ya tiene un diagnóstico, ya tiene una certificación, ¿qué tal? Hagámosles una pasarela. Conseguimos con esto, con educación, toda la población que tiene, por ejemplo, la renta valenciana de inclusión, acceso directo, nadie pregunta más. Esto fue fundamental. Tasas universitarias, todas las familias que tienen la renta valenciana de inclusión, es acceso directo a las tasas universitarias gratuitas, no se pregunta más, no tienen que hacer ningún papel, esto es algo importante. Otro elemento, por ejemplo, que ha hecho educación, que a mí me parece fundamental, hemos suprimido las escuelas de acogida para inmigrantes, exclusivamente que las montó el PP, escuelas de acogida para enseñarles cultura valenciana y todas estas cosas. Y lo que hemos hecho es que las escuelas de adultos de educación son el espacio de aprendizaje y convivencia de la educación reglada y de la no reglada, que sea todo el aspecto cultural de ese municipio, donde va también la población inmigrante. Fijaos que teníamos segregado. Otro de los elementos que nos parece que avanza educación, por ejemplo, aquí hemos conseguido avances y ellos han sido fuertes. Queríamos romper la segregación en colegios. Tenemos muchos colegios donde se concentra exclusivamente una población en exclusión, vulnerable, y voy a ir más sin que esto suene mal. Si viene un refugiado blanco va a otra escuela, pero si el refugiado o el inmigrante es de otro color, también va a esa. Automáticamente no sabemos. Se ha puesto una apuesta muy importante en las instrucciones que permita, se ha roto con el distrito único. Esto de la libertad de las familias no existe, pero con el anterior gobierno era distrito único y la familia exige. Provocaba automáticamente la concentración de quien no elegía. Esto podríamos decir que se ha cumplido importante. Nos han boicoteado muchas veces, entenderlo bien, lo estoy aquí hablando en plan de diálogo normal. Las comisiones de escolarización muchas veces municipales. Es decir, esto es un tema de un reto. Por arriba piensas que esta política se va a entender bien, cuando llega a la comisión de escolarización, lo que intenta es que el ayuntamiento intenta que no se le toque el colegio que funciona, o que ellos creen que funciona y que lleva una población. Es decir, con lo cual uno de los retos tiene que ver mucho
con aquello que pensamos desde un elemento de planificación, luego en la ejecución, hasta el último punto, podamos realmente llevarla a cabo. Nos ha funcionado así también a medias con los CAEs. Los CAEs son los colegios que están en los barrios desfavorecidos. Hemos cerrado alguno, hemos podido distribuir los chavales con becas y otros no ha podido ser. Y ha tenido que ver con que ha faltado a veces esa complicidad con el actor local, donde el ha habido ha funcionado, donde no lo ha habido, por mucho que diga la Generalitat, no ha funcionado el tema. Esto, mira, ya he dicho las debilidades. Con sanidad, pues nos fue bastante bien en los retos, se quitaron todos los copagos, incrementaron mucho los programas de prevención, de salud reproductiva, de adicciones, haciéndolos donde nosotros le decíamos, efectivamente en colegios, en centros. La verdad que esto nos ha llevado a que tenemos a la directora general de Salud Pública y al director general de Juventud imputados por hacer talleres de Kensers y de cualquier otra cosa por la Asociación esta de Abogados Cristianos. Están imputados en estos momentos porque cuando te lanzas a prevención de reducción de daños, parece ser que esto no se puede hacer. Nosotros creemos que sí. Entonces, con sanidad hemos avanzado. 2 puntos fuertes donde no se ha avanzado en sanidad y que ahora estamos intentando avanzar: salud mental y adicciones. Sigue habiendo ese planteamiento. ¡Uy, madre mía! Vale, corro. Que ya tiro. En vivienda, pues también hemos avanzado bastante en derecho subjetivo de vivienda. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay parque público de vivienda, con lo cual es derecho sobre el papel. Hay un reconocimiento, pero al final no hay una efectividad. Y no ha habido forma de avanzar, de tener una política clara contra los barrios de exclusión o los barrios vulnerables, como queráis llamarlos todos. No ha habido, es decir, da mucho miedo cómo los abordamos. Unos plantean invertir más, otros planteamos que algunos de estos barrios hay que suprimirlos directamente y hay que hacer políticas de redistribución. Hemos avanzado mucho con el Labora, con el tema de itinerarios, nos está funcionando yo creo que muy bien. Ahora mismo hemos diseñado una herramienta, aquí hemos discutido mucho con ellos y con todo el Gobierno. Servicios sociales y la renta valenciana de inclusión no hacemos inserción laboral. La inserción laboral la hace el Labora. Y, por lo tanto, nos quitamos ese pego. Nosotros trabajamos la inclusión social. Hemos trabajado en una herramienta muy clara que en estos momentos permite, la herramienta, luego está el diagnóstico del profesional. Esta persona tiene una vulnerabilidad más bien de inclusión social, por lo tanto, el itinerario será en servicios sociales. Ya veremos el laboral. Esta persona está en un elemento de itinerario de inserción laboral, con lo cual el itinerario que lo hagan ellos. Ahí hemos trabajado bastante y hay acceso directo. Con innovación, una cosa importante. Hemos conseguido que todas las personas con vulnerabilidad tengan un año gratis al tema de cualquier brecha digital, o sea, cualquier aparatito, y un año no pagan, pueden estar conectados a cargo de innovación, y se van a crear equipos para cursos de alfabetización digital, para toda la población de itinerarios, alfabetizar digitalmente. Esto es un elemento brutal porque va a ser una de las nuevas exclusiones. Bueno, rápidamente, me lo salto todo esto, fijaos una cosa, yo lo decía el otro día, en el 2015 dedicábamos unos 32 millones a garantía de rentas. Ahora estamos en unos 250, pero la directora general ya ha pedido 50 más, o sea que estaremos en 300. Fijaos una cosa, vuelvo a decir, a mí aumentar 50 me cuesta muchísimo que Hacienda me aumente. 50 para dependencia cuesta, pero no cuesta. Parece ser que dependencia está claro y aquí es que hay fraude, no estáis controlando, no estáis llevándolo bien y además estáis deslegitimados. Tenemos un doble discurso. El que nos dice que no llegamos, que tiene razón, efectivamente hay población a la que no se llega y hay que plantearse cómo llegar, y el que nos dice el fraude. Entonces yo digo, bueno, ¿y los 300 millones estos no llegan a nadie? Habríamos también que reflexionar. Beneficiarios, el anterior gobierno tenía unos 16.000, ojo, esto está contado por cada 4, porque cada titular de ellos, cada 3 meses lo expulsaba. Tenía que volver a pedir la renta y, por lo tanto, cada titular. Nosotros la renta ya no se suspende. El que entra, entra y ya saldrá cuando tenga que salir por causa efectivamente motivada. Estamos ahora mismo, había unas cuantías de 385 euros, nuestra cuantía para 4 hijos estaría en 1.200.
Porque hemos dicho, si la persona tiene que hacer un itinerario y tiene que concentrarse en todo esto, no tiene sentido que tenga un ingreso de miseria, voy más rápido, un ingreso de miseria y efectivamente se tenga protegido en garantía de rentas. Donde también hemos avanzado bastante es en itinerarios. En todo lo que ha sido itinerarios, hemos pasado de subvención los itinerarios que teníamos una convocatoria con ayuntamientos y entidades a doble convocatoria, una con entidades y otra con los ayuntamientos, y a implicar a la atención primaria en que tiene que trabajar los itinerarios. No solo su obligación es la garantía de rentas, la parte primera, el acuerdo de inclusión y los itinerarios para las entidades del tercer sector. Con lo cual, ahí estamos ahora mismo en un programa muy, muy bonito, que es el Piloten, donde trabajamos todos juntos. La Dirección General, los ayuntamientos, el tercer sector y los usuarios. Estamos haciendo un pilotaje, cada entidad o ayuntamiento trabaja con su itinerario que trabajaba siempre y hay otro de piloto que trabajamos con este nuevo, donde nos coordinamos todos. La intención es medir y al final sacar un itinerario de la Generalitat que todo el mundo que esté sujeto será el que utilizará. Con lo cual, en uno es participado, en el otro es el que se hacía. Entonces, en eso estamos avanzando. Otro de los elementos, acabo... Sí. Acabando ya. Vale, nada, me salto todo esto, ¿veis? No pasa nada. Otro de los elementos que hemos trabajado es en el concierto social. Exclusión social, todo el ámbito de la exclusión funcionaba con subvención de la Generalitat, que la sacaba cada año, la daba, no la daba, superaba o no la superaba. Hemos sacado un concierto de 23 millones para viviendas y para centros de acogida. Hemos diferenciado los albergues como los espacios donde las personas van de urgencia a centros de acogida donde la gente va a hacer un itinerario donde mínimo podrá estar entre las viviendas y los centros de acogida durante 3 años para hacer el itinerario social. La garantía de rentas, por otra parte. Es decir, esto fortalecer han sido un esfuerzo presupuestario que estamos manteniendo. Y luego ya, Xavi, por retos, avances, vale, te lo digo muy claro. Aspiramos la siguiente legislatura que la garantía de rentas pase a empleo. Creemos que ya existe madurez para que eso sea así. Y luego el otro reto que hemos ido comentando. Si no llegamos a uno y los otros es fraude, ¿cómo nos legitimamos socialmente? Gracias. Gracias y perdón por la insistencia, pero creo que es importante que tengamos un rato para el debate. Pasamos ya al Departamento de Pirineos Atlánticos y cedo la palabra a Nick para empezar con la presentación. Bonjour tout le monde, Egunon Deneri. D'abord vous remercier pour votre invitation. Merci. Buenos días a todos. En principio, dar las gracias por haberme invitado a esta presentación. En primer lugar, me gustaría decir que en Francia la parte de inserción corresponde a una responsabilidad del Consejo Departamental. Es una política que llevamos a cabo desde hace ya bastantes años. La idea que me gustaría compartir con todos vosotros es la idea de un acompañamiento. Por supuesto, se trata de un acompañamiento global, un acompañamiento a la persona. Y este acompañamiento lo hemos dividido en diferentes etapas. Quizás vayamos a expresar algo diferente a lo que se ha dicho esta mañana, porque también existe una realidad económica diferente, porque en Francia es diferente y también lo es en la región de Pirineos Atlánticos. Estamos ahora en una situación de pleno empleo con una tasa de paro desde el año pasado, el más bajo desde hace 15 años, a pesar de la pandemia. Y esta situación, o la cifra, o el porcentaje de personas que solicitan empleo es aún más bajo en Pirineos Atlánticos, porque el nivel nacional es 7% y en Pirineos Atlánticos es un 6%. Así que esta situación es una situación de pleno empleo. Tenemos a los beneficiarios del RSA, que es la renta de solidaridad activa, y estamos también en situación de empleos no cubiertos.
incluso, pero partimos de todo un trabajo realizado en torno a la estrategia de lucha contra la pobreza. Y desde aquí nosotros nos hemos situado para efectuar un diagnóstico de lo que está ocurriendo en nuestro departamento y ver cómo trabajar en torno a nuestro programa departamental de inserción. Podemos hacernos una pregunta: ¿cómo acompañamos a unas personas que buscan una inserción en nuestra sociedad? ¿La acompañamos poniéndonos delante de ella o detrás? ¿O la acompañamos poniéndonos a su lado? ¿O podemos también acompañarla colocándonos alrededor suyo con diferentes acciones? Estas diferentes estrategias nos han permitido diagnosticar las necesidades de nuestro programa de inserción y lo declinamos o lo articulamos, tal y como lo han dicho nuestros compañeros, en un proceso consensuado. No es único, porque la territorialización es muy importante, porque en nuestro departamento, por ejemplo, de Pirineos Atlánticos, tenemos zonas rurales, zonas urbanas. En las zonas rurales tenemos unas características muy concretas, por lo tanto, el pacto territorial local para la inserción es otra vertiente, quizás más justa, dentro del programa departamental de inserción. El año pasado tuvimos la oportunidad de postular en el concurso del Servicio Público de la Inserción y el Empleo, que nosotros llamamos el SPI. Estamos ofreciendo toda una serie de servicios que giran en torno a esta oferta pública, junto con todos nuestros colaboradores, de acompañamiento global, acompañamiento humano y acompañar a estas personas. No podemos dejar a nadie de lado, y esta es la filosofía que nosotros defendemos. Y estoy muy contento de estar aquí compartiendo estos pensamientos. Yo voy a hablaros más bien de las políticas de inserción social que se inscriben en esta estrategia de prevención y lucha contra la pobreza. Esta estrategia nacional fue impulsada en 2018 por nuestro presidente de la República a partir de una constatación, es decir, que los modelos sociales, tal y como eran, debían de adaptarse a las evoluciones del mercado laboral y a las diferentes formas de pobreza, con un hilo conductor importante. Es decir, que en lugar de solamente curar y asistirlas en momentos difíciles, ¿por qué no intentar prevenir estas dificultades y pasar a una lógica preventiva en el marco de nuestras intervenciones? Así que el compromiso era el siguiente: invertir en el acompañamiento de todos hacia el empleo. Quizás es un poco diferente el enfoque con respecto a las mesas redondas esta mañana, pero el modelo francés nos permite hacerlo, es decir, asistir a los beneficiarios de esta renta mínima, esta renta de solidaridad activa, como lo llamamos en francés, y simplificar al máximo los trámites de inserción profesional. Esta estrategia nacional se ha desarrollado a través de unas acciones muy concretas en nuestro departamento. En primer lugar, una acogida social de proximidad, es decir, que estemos donde estemos en el territorio, sea cual sean las dificultades de la familia, puede encontrar a menos de 20 minutos en coche un servicio social departamental dotado de equipos pluridisciplinares con trabajadores sociales, con asistentes sociales, enfermeras, psicólogos, médicos, pediatras, puericultoras, asesores, que tengan la capacidad, sea cual sea el problema, de acompañar a la familia en su recorrido. Esto teníamos que hacerlo y lo hicimos en casi todas las regiones. Lo que nos pidieron también es identificar adecuadamente una referencia de itinerario. Tenemos diferentes técnicos con diferentes competencias, pero la familia, cuando necesita un acompañamiento, cogemos a un especialista de este equipo, que será su referencia. También nos pidieron que ayudáramos a los beneficiarios
lo antes posible, es decir, en cuanto los beneficiarios entran en el dispositivo de esta renta, la experiencia nos ha mostrado que cuanto antes les acompañamos hacia una inserción profesional, más rápidamente van a poder salir de este dispositivo. Por lo tanto, el Estado nos pide garantizar unos plazos para acompañar a los beneficiarios de esta renta. Simplificar al máximo los trámites, por supuesto, creando un servicio de proximidad, pero también teniendo un margen de maniobra para instaurar acciones de iniciativas departamentales en los territorios mencionados anteriormente por mi colega. Es decir, que en inserción para un público en medio rural no va a ser lo mismo que aquel que se encuentra en una ciudad. Así que la idea era desarrollar acciones que respondan a las necesidades en el territorio. En el Centro de Estrategia Nacional de Prevención de Lucha contra la Pobreza, tras algunos años, nos han propuesto crear un servicio público de la inserción y del empleo. Cuando utilizamos este término, servicio público, no se trata de una nueva administración, no se trata de un nuevo servicio como tal, sino que se trata más bien de una nueva manera de trabajar, departamento, ayuntamiento y ciertos organismos. Este organismo pretende que aquellos que quieren encontrar un lugar en la sociedad por su trabajo puedan hacerlo. El acompañamiento intenta conocer las capacidades de las personas, sus aptitudes, para que ellas mismas puedan construir su itinerario de inserción y puedan revalorizar sus competencias. Existe también una voluntad que dice que solamente el acceso al empleo nos permite salir de manera duradera de la pobreza. Pero también tenemos que decir que en el contexto económico actual en el que nos encontramos, no es fácil. Estamos ahora en un periodo de pleno empleo, por eso ahora sí que podemos lograr esta situación. Pero la idea es también valorizar el empleo y articularlo entre el sector económico y social. Es un tanto nuevo, es decir, que nuestros técnicos tienen que trabajar en este nuevo mundo de la economía y lo están consiguiendo. La eficacia de un itinerario de inserción para que todos aquellos que se encuentran con obstáculos, todo este itinerario tenemos que reforzarlo. Se trata de construir un itinerario gracias a esta asistencia de proximidad, un acompañamiento personalizado, un derecho a este acompañamiento personalizado que tiene que convertirse en una realidad tangible, accesible en todos los puntos del territorio para garantizar una igualdad de trato. Tras este llamamiento de interés para luchar contra esta pobreza y también para crear este servicio público de la inserción, nos seleccionaron a finales de 2021 para instaurar y crear este servicio y para que pueda ser eficaz en el año 2022. Y antes de devolver la palabra a mi compañera, me gustaría subrayar los objetivos del SPIE. Es una nueva manera de trabajar con nuestros colaboradores, simplificar los trámites, co-construyendo herramientas comunes, que bien seamos asistentes sociales en un departamento, en un ayuntamiento, en un itinerario de inserción o en Pôle emploi, tenemos que tener las mismas herramientas y garantizar un principio para el beneficiario. Es decir, que el beneficiario no tiene por qué volver a contar su historia, sea cual sea la administración que le acompaña. La idea es acelerar el retorno a la actividad, llevar a cabo un proyecto profesional y revelar los talentos y las ambiciones. Y paso la palabra a mi compañera. Bueno, sí, tengo que ir muy rápido. Esto para mí es un gran desafío. Voy a hablarles ahora de nuestro modelo departamental, que en su centro cuenta con una fuerte articulación de nuestra política pública de inserción. Este modelo departamental, que es el fundador estratégico del SPIE, que responde al plan de lucha contra la pobreza y que pretende también asistir a todas las personas beneficiarias, responde también a los ejes defendidos por el SPIE. ¿Cómo se organizan estas diferentes entidades? Cada 4 años, ahora estamos en curso de evaluación del programa anterior, se establece
un programa departamental de inserción, un PDI, que establece los diferentes objetivos. Este programa departamental es elaborado por el Ejecutivo y expone los objetivos, hacia dónde vamos en materia de inserción. A la izquierda podéis ver que existe también un pacto territorial de inserción. Este pacto territorial de inserción es, vale, sabemos hacia dónde vamos, pero ¿con quién? Este pacto territorial de inserción es el resultado del compromiso de los colaboradores con quienes vamos a trabajar en los ejes definidos por el Ejecutivo. Estos son los ejes departamentales y tal y como lo acaban de mencionar los anteriores ponentes, en nuestro departamento lo que pretendemos es enfrentarnos a la realidad permanente. Es decir, que el anclaje territorial es muy importante porque en el territorio es donde están los beneficiarios y los usuarios. Por eso, a partir de este programa, aparecen unos pactos territoriales locales para la inserción en función de las especificidades y de los ejes de cada territorio. También existen proyectos sociales de territorio que son hojas de ruta en términos de acciones sociales. Lo que debemos de retener de esta articulación de inserción es que se trata de la historia de una institución. Es el Consejo Departamental que lo que hace es seguir el ritmo de los prestatarios, pero también de los beneficiarios, por supuesto. Esta institución lo que va a hacer es seguir el ritmo de los actores, pero también de los beneficiarios, para conseguir un modelo flexible, eficaz y en el que no existe un elemento permanente, porque no podemos hablar de algo permanente en materia de inserción. Nuestro programa departamental de inserción está siendo evaluado en estos momentos. Estamos en el año 2022, algunos principios claves que ven en pantalla. Creo que tenemos claro el enfoque preventivo. La idea es que los beneficiarios entren lo más tarde posible en este sistema, es decir, que lo que tenemos que hacer es prevenir, porque ya no trabajamos en nuestro programa departamental solamente con adultos, sino que también estamos en contacto con jóvenes. La idea de prevención pasa por ese tipo de distinciones, un enfoque global que conjuga las dimensiones sociales y profesionales. Sí. La idea de aunar las políticas públicas, protección de la infancia, o los jóvenes. También queremos hacer que todas estas políticas públicas puedan unirse, y sobre todo debemos olvidar la escala de los territorios. Y también algunas palabras sobre los compromisos. El empleo. Nuestro contexto nacional nos permite hacerlo, un acompañamiento también adaptado. Tenemos que personalizar este acompañamiento, como se ha dicho. También tenemos que hacer este acompañamiento sea cercano y que la persona esté en el centro, porque consideramos que el beneficiario se conoce muy bien y sabe hacia dónde quiere ir, y es el que tiene que fijar sus prioridades con acciones de trabajo, una acogida, una acción reactiva, tal y como se ha dicho, porque esto es la garantía de una dinámica de inserción. Lo que queremos es que rápidamente podamos entrar en esa dinámica, reforzar el acceso al empleo y desarrollar herramientas para así poder responder del mejor modo posible a sus necesidades. Y finalizamos diciendo que, claro, ahora ya estamos construyendo el nuevo plan 2023-2028. La idea es que la respuesta se adapte lo mejor posible a los nuevos desafíos, retomando también lo que ya hemos dicho. La idea es que todos hablemos el mismo lenguaje, porque en torno a la mesa no solo están los interlocutores sociales, sino también representantes de la actividad económica. Hemos organizado talleres de inserción y la semana que viene vamos a seguir trabajando internamente para armonizar nuestras prácticas. Se trata de seguir evolucionando, hablando el mismo idioma, estructurando nuestras acciones, y así la idea es poder dar una esperanza
para poder seguir trabajando mano a mano con los beneficiarios, que vengan a nosotros, que nos digan qué necesitan, porque está claro que tenemos que hablar no en su nombre, sino con ellos. Esta política realmente tiene que darnos esperanza. Hay muchas historias hermosísimas que están teniendo lugar y finalizo con un ejemplo. Un proyecto que estamos financiando en el departamento en torno a cocineros, con cocineros que lo que hacen es que trabajan con jóvenes, con mujeres jóvenes en procesos de inserción que se están formando para poder trabajar. Y esto también nos da una lección para poder trabajar la dignidad. Muchas veces hay falta de personal en los restaurantes y por ello queremos trabajar con mujeres jóvenes que se forman y es una historia preciosa. Muchísimas gracias. Merci, eskerrik asko. Bueno, yo creo que hemos escuchado muchas cosas, muchos conceptos interesantes, ¿no? Hemos hablado de la gobernanza relacional, de la planificación, de los espacios de coordinación, el acompañamiento, los equipos pluridisciplinares, muchas ideas. Y creo que también está bien, porque hemos sido estrictos en los tiempos. Gracias, a todas por eso. Tenemos un espacio para poder hacer preguntas o comentarios. Me gustaría incentivar especialmente la participación de las mujeres en el espacio de preguntas, ya que todos los que habéis intervenido hasta ahora erais hombres. Así que vamos a ver si os animáis algunas, sin obligar a nadie, por supuesto, pero para que haya también algún espacio de comentario, pregunta para ello. Quien quiera, quien se anime, tenemos un momento. Sí, allí al fondo hay una... Kaixo. Bueno, yo quería preguntar al representante de la Generalitat de Valencia, que me ha llamado mucho la atención que inicialmente ha hecho referencia a que desvinculaban la renta valenciana de inclusión de los procesos de empleo de alguna manera, sino que se garantizaba, o sea, me ha parecido entender que se estaba planteando como algo más garantista. Pero al terminar la intervención me ha parecido entenderle que comentaba que lo iban a intentar trasladar a los servicios de empleo. Entonces, no sé cuál es el objetivo de trasladar esta renta de garantía que tienen en Valencia a que se haga una gestión desde el empleo, si se está planteando la renta básica como algo más universal, quizá no tan ligado a esos procesos. Pues, ¿se nos pudiera explicar un poquito, por favor? Vemos a ver si hay alguna pregunta más y luego hacemos una... Sí, ahí hay otra pregunta. Hola. Mi pregunta también va para el representante del País Valenciano. Mi pregunta es, ¿qué elementos consideráis que las instituciones de inclusión de empleo no están teniendo en cuenta o no pueden controlar, o qué cosas deberían tener en cuenta a la hora de incluir a esas personas al acceso al empleo? Porque sí que es cierto que decimos, bueno, te damos un acceso al empleo, intentamos que sea de calidad, pero sí que es cierto que esas personas están pues atravesadas por unos factores diferentes, socioeconómicos diferentes a nosotros, ¿no? O a unas personas más privilegiadas. Entonces, mi pregunta es esa, ¿qué factores podemos tener en cuenta o qué detalles no desde arriba no vemos a la hora de la inclusión social, de la inclusión laboral? Perdón, gracias. Mabel. Muy bien, estamos equilibrando bien ya las participaciones. Es que está bien, Félix, que nos hayas animado. Mi pregunta es para Sonia. Yo creo que lo has explicado bien y que has hablado de cómo trasladar a los territorios las políticas para la inclusión, pero a mí ya me gustaría que pudieras rescatar alguna cuestión concreta que a ti te pareciera relevante para llevar, ¿no?, esa política de inclusión al territorio, a la comunidad.
¿Alguna pregunta más? Idoia. Yo quería preguntar a las colegas del Departamento de Pirineos Atlánticos. He escuchado muy rápidamente la experiencia que habéis valorado positiva de los equipos interdisciplinares a 20 minutos de cualquier persona que pudiera necesitarlo. En España tenemos un debate bastante vivo sobre esa España vaciada que llamamos en castellano, ¿no? Que al final son los núcleos rurales. Y mi pregunta desde la Administración es un poco cómo se gestiona, quién es el responsable directo de esos equipos multidisciplinares, el Departamento, el Ayuntamiento, el Gobierno Nacional, cómo lo tenéis organizado y qué respuesta está obteniendo. Quiero decir, si habéis notado en todos los años de funcionamiento de estos equipos un elemento positivo, ¿no?, en la integración de los itinerarios de las personas usuarias. Gracias. Bueno, si os parece, empezamos un poco con la ronda de respuestas en el orden que queráis. Igual, Xavi, porque han sido las primeras preguntas y luego ya. Vale. Sí, creo que como he ido muy rápido, en algún momento, igual, me oigo mal. No he explicado bien. Nosotros, yo estoy de acuerdo en la renta básica universal, que por mí, en este sentido. Lo que nosotros hemos planteado que la renta valenciana de inclusión, la parte de garantía de rentas, queremos que en el futuro sea llevada desde el servicio Labora, que lleva otros elementos de garantía de rentas, y por lo tanto unificar. Y servicios sociales que se quede con la parte de itinerarios de inclusión. Al mismo tiempo, lo que hemos trabajado con ellos es una herramienta de diagnóstico donde nos dice que al final, si esta persona tiene una mayor vulnerabilidad en el ámbito social, que centremos los esfuerzos en la inclusión social. Y hemos querido llevar todo el elemento de la anterior ley de renta garantizada, siempre hablaba que el final de la renta garantizada es la inserción laboral. Y que además eso lo tenían que hacer los servicios sociales. Por eso decía que al principio de estos polvos, estos lodos. Es decir, nosotros lo que hemos querido es diferenciar de forma muy clara que los itinerarios de inclusión social responden a los servicios sociales porque es su especialidad, tienen esa capacidad, y los itinerarios de inserción centrados únicamente en lo laboral, a empleo. Y otra cosa es cuando los itinerarios sean mixtos. Entonces, en esta herramienta que hemos trabajado, es donde estamos trabajando en esa diferenciación de esos tres tipos de itinerarios, solo social, solo laboral o mixto. Pues entonces trabajemos los dos. Y nosotros queremos, ese elemento, desburocratizar esa parte de servicios sociales, pero no desde el concepto de desburocratizar, por un lado quitar, pero por otro lado concentrar en un elemento que pensamos que lo podemos llevar mejor, la parte de renta. Respecto a la segunda pregunta, ¿qué elementos en el acceso al empleo? No sé si lo he entendido bien, entonces voy a responderte sencillo. Nosotros en estos momentos, esta herramienta está en fase experimental, en el elemento que hemos dicho antes, y tenemos luego otro programa, Piloten, en fase experimental. Aún no tenemos la evaluación de resultados. Y en otro elemento que también estamos obligando es todos los municipios de más de 10.000 habitantes tienen que tener plan local de inclusión, porque nos hemos dado cuenta en algo cuando os he anunciado que o bajamos o el plan autonómico tiene grandes dificultades. Prácticamente casi todos los tienen los municipios, pero aún no tenemos evaluación. Hemos tenido un problema en algunos elementos que ha sido la COVID. Nos hemos tenido que dedicar a otros elementos, pero... Sonia. Sí, bueno, yo muy rápido. En relación al tema de las rentas, a mí es un tema que me cuesta un poco, porque claramente me sitúo en la defensa de la renta básica, porque muchas veces los planes de trabajo yo creo que se confunde el plan de trabajo con una excesiva moralización del pobre y un cierto adoctrinamiento. Lo digo muy rápido porque tenemos muy poco tiempo, pero creo que habría que empezar a separar ambas cosas. Incluso habría que cuestionar si la identidad del siglo XXI debe pasar necesariamente por la ocupación. Y después, cuando la oferta es una ocupación que es absolutamente en precario, habría que ponerla en cuestión. Entonces, es un tema que me cuesta y creo que requiere
de un abordaje diferente. Yo hay dos cuestiones. Una, la pregunta que se me ha realizado y otra que quería comentar en relación a los non-take-up, ¿no?, que se comentaba en la primera mesa. Creo que en la Administración no somos ágiles, no somos flexibles, no nos comunicamos de manera... O sea, realmente no se nos entiende. Nosotros en algunas de las prestaciones hemos empezado a hacer SMS a personas que nos constan en nuestra base de datos que son susceptibles de acceder a ese derecho y ha podido funcionar mejor, o sea, de manera proactiva decirle usted tiene derecho a esta prestación y, por lo tanto, intentar agilizar, porque es que si no, el lenguaje de la Administración es barroco, démodé y además no está al alcance de cualquiera, ¿eh? Quiero decir que hacer cualquier prueba y veréis un poco el manejo de frustración como mejora después de eso. El tema de territorios, nosotros en todo lo que ha sido el desarrollo de las taulas de acción social territorial, primero hemos compartido, primero que haya una voluntad política del regidor o regidora de ese distrito, eso es importante, que haya un liderazgo también desde la Dirección Territorial de Servicios Sociales también es muy importante, pero luego convocar a las entidades de territorio. La primera cuestión que hemos hecho es ver si para ellos o ellas este espacio realmente tiene una utilidad, si creen que es necesario, y la primera sesión compartir indicadores socioeconómicos de ese territorio concreto. Eso quiere decir qué nivel de renta hay en ese territorio, cuáles son los niveles de educación, de abandono, qué tasas de feminización de la pobreza sabemos que hay, cuál es la ocupación, cuál es la situación de las personas migradas, cuáles están en situación de irregularidad administrativa, cómo está la situación de la vivienda, cómo se está viviendo el tema de desahucios, y a partir de lo que son datos que el Departamento de Investigación nos facilita, pues identificar las prioridades y también ver si a veces las prioridades que tenemos están o no alineadas con lo que podemos objetivar de esas necesidades o, al revés, si hay alguna necesidad que no se está evaluando consiguientemente. Y empezar a caminar. Yo creo que ahí el proceso es empezar a caminar con la vista puesta en traducirlo en actuaciones concretas. Normalmente yo, cuando empezamos ese proceso, las entidades siempre te dicen, bueno, pero ¿esto servirá para algo? Me parece una pregunta absolutamente pertinente. Y además creo que es la que ha de guiar todo el rato el proceso, tiene que servir. Entonces tiene que servirnos para generar un marco común, pero tiene que servirnos también para poderlo traducir en actuaciones y poderlas evaluar. Yo creo que ahí sería un poco el eje de la actuación, poniendo siempre mirada también en lo comunitario. Yo creo que todo lo que son intervenciones de carácter comunitario nos ayudan a avanzar. Ani. Muchas gracias por la pregunta. En Pirineos Atlánticos, bueno, en toda Francia, es el presidente del Consejo Departamental el que es el responsable de la totalidad de la acción social. Aquí hablamos de infancia, personas mayores, protección de la infancia, inserción, discapacidad. Nosotros, cuando llegamos en el Poder Ejecutivo en el año 2015, la gerontología era política pública. La discapacidad también era algo que estaba centralizado, todo estaba centralizado, la política de la infancia también. Cuando llegamos nosotros decidimos trabajar y reorganizar al 100% la acción social en el conjunto del territorio, y eso para nosotros es la territorialización. Como lo ha dicho Celine, la idea es que cada usuario esté a menos de 20 minutos de un equipo pluridisciplinar integrado por expertos en infancia, en personas mayores, con discapacidad, protección de la infancia, inserción. Estamos hablando de centros departamentales con antenas, con 21 centros desplegados en la totalidad de cada departamento, con puntos telefónicos. Yo misma estoy en un territorio rural, Garazi-Baigorri, en la zona interior de Euskadi, y el acceso de las personas en el mundo rural a los servicios sociales, gracias a esta proximidad de la que hablábamos, era algo muy importante para nosotros y también para el presidente del Consejo, Jean-Jacques Lasserre. Muy importante. Esta acción social, porque claro, antes todo el mundo trabajaba en compartimentos estancos. Hemos tenido que cambiar el paradigma y trabajamos ahora con transversalidad. Todos, cada uno de nosotros, hacemos lo mejor posible, pero trabajando en conjunto. Esa ha sido nuestra lección. Y para ello se trata de buscar consenso, o al menos trabajo en coordinación. Siempre avanzaremos más si trabajamos juntos, ¿verdad? Esa es la política pública, la que a nosotros nos interesa desde el punto de vista social y también desde el punto de vista de la inserción. Esta mañana hemos hablado sobre todo de adultos y no hemos hablado de infancia en nuestro caso. Simplemente nos hemos centrado en los adultos.
cerrar. Hablaba Lucía Martínez Virto en la primera mesa de la importancia de la gobernanza vertical y horizontal, ¿no? Antes también hemos visto un ejemplo de participación. Has hablado tú, Sonia, de la gobernanza relacional. Me gustaría pediros en una frase, para cerrar, ¿no? Para redondear, si es posible hacerlo en una frase. Antes yo solía decir en un tuit, pero ahora que los tuits son eternos y se pueden hacer hilos, prefiero pediros en una frase, ¿no? ¿Cuál es la clave para que la gobernanza relacional funcione, en vuestra opinión? Para que funcionen los espacios de coordinación. Es decir, ¿cuál tiene que ser la clave, la actitud, la forma de enfocarlos, ¿no? Vamos a mirar todos. No. Yo creo que la generación de confianza y, por lo tanto, también creo que no solo promover el liderazgo relacional, sino abandonar el narcisismo. Y lo digo así rápido, pero uno de los males de nuestra época es justamente el narcisismo y la dificultad para compartir y entender al otro. Sí, de forma muy breve, yo creo que liderazgo participativo, y yo lo repito mucho en esas reuniones de comisión delegada de otras, hemos de pasar siempre qué hay de lo mío a qué hay de lo nuestro. Entonces, siempre qué hay de lo mío, no me interesa qué hay de lo tuyo. ¿Qué hay de lo nuestro? Vamos a hablar. Construcción de un sistema virtuoso, en el cual un sistema que tenemos que fabricar en base a la confianza, gracias a compartir nuestras experiencias y conocimientos, pero siempre teniendo en mente el interés superior de los beneficiarios, el interés superior de los niños, de las personas vulnerables. Eso es lo que siempre tiene que guiar nuestras políticas públicas. Y así, hablando todos juntos, es como podemos generar esa relación de confianza y así anclarla en el territorio. Moltes gràcies. Merci a todas por la participación. Eskerrik asko. Y creo que sin más dilación damos paso ya al siguiente paso. Eskerrik asko. Muchísimas gracias. Yo, mientras van desalojando ya el espacio de conversación, y enseguida vamos a dar paso a la última intervención de esta mañana. Sabéis que nos vemos enseguida también a las 3. ¿De qué manera se puede también articular? Diría que con sesiones como estas, porque también es verdad que el roce hace el cariño, y hoy vamos a rozarnos sobre muchas cuestiones sobre las que todos y todas tenemos visiones, necesidades, objetivos, por supuesto que particulares, pero también del bien común. Por lo tanto, otra manera de generar y de trabar complicidades es seguir compartiendo conocimiento como estamos haciendo hoy, con una intención clara de compartir para aprender. A las 9 de la mañana, cuando arrancábamos, decíamos que el objetivo de esta jornada también, claro, era centrarnos y poner la mirada en el quinto plan vasco de inclusión. Llevamos señalando algunos de los aspectos, y para terminar la mañana hemos pedido al viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui Ruiz, que nos aporte los elementos básicos, que seguiremos hablando de ellos, pero ahora vamos a intentar ponerlos de manera ordenada para también ordenar la siguiente conversación. Por lo tanto, Alfonso, cuando quieras. El de euskera me han dicho, ¿verdad? Sí, la vamos a dejar en euskera y yo creo que está en castellano. Aquí. No puedo disociar, ¿verdad? No. Ya, pues la daré. El mando. Bueno, pues eskerrik asko. Gracias a todas las que habéis participado hasta ahora. Gracias a todas las que estáis aquí en esta mañana. Y a mí me vais a permitir, antes de entrar a contar un poquito los elementos básicos del quinto plan de inclusión, en el café ha surgido un compañero de los que estáis por aquí, me ha cuestionado, ha hecho un comentario
en el sentido de que en la segunda mesa, en la que hemos contado la experiencia que ha habido con las personas usuarias de la renta de garantía de ingresos, había quedado sin cerrar en qué medida habíamos incorporado o no a la dinámica de la nueva ley, de la transformación de Lanbide, etcétera, algunas de las aportaciones que nos habían hecho las personas. Y bueno, pues ciertamente hemos incorporado, es decir, ha sido un proceso, lo hemos contado, ¿no? Queríamos que fuera un proceso de verdad, un proceso no solo cosmético, no solo estético, sino que fuera un proceso de verdad que nos sirviera, como nos ha servido, que lo ha expresado perfectamente Sara Buesa, nos ha servido y hemos incorporado algunas cosas. 4 apuntes de las cosas que hemos incorporado. Uno de los elementos que les preocupaba mucho a las personas y que nos preocupa yo creo que a todas es la accesibilidad a los sistemas públicos de protección, a los sistemas públicos de bienestar. En ese sentido, estamos trabajando en la nueva ley de garantía de ingresos. Hemos incorporado un elemento que tal vez haya pasado desapercibido en cierta medida, pero que creemos que es una gran aportación, una gran revolución en lo que tiene que ver con la gestión de los servicios públicos y fundamentalmente de la garantía de ingresos, como es la declaración responsable. Hemos incorporado un instrumento mediante el cual las personas declaran responsablemente cuál es su situación de vulnerabilidad y en función de eso, al mes siguiente, la persona tiene reconocida la prestación. Creemos que eso es un elemento fundamental de acceso rápido y de respuesta rápida a las situaciones de vulnerabilidad. Eso significa que, efectivamente, posteriormente, la Administración tiene que encargarse de verificar, como no puede ser de otra manera, porque esa también es nuestra responsabilidad, de verificar esa situación. Pero, en cualquier caso, la accesibilidad en ese ámbito está, en principio, facilitada por el instrumento de la declaración responsable, que, como decimos, por lo que conocemos, es la primera vez que se va a utilizar en el acceso a una prestación económica, a una renta garantizada. Por otro lado, otra de las preocupaciones que tenían, lo decía antes Sara, y no sé si lo decían, yo estuve en la jornada, ¿no? Cuando las personas que reciben una carta de Lanbide tiemblan. Nos decía una, yo se la recibo el viernes, la dejo hasta el lunes para que no me amargue el fin de semana, ¿no? Y luego la abre y no la entiende, porque no entiende nada. Yo no la entiendo. O sea, yo a veces... Entonces, bueno, hemos iniciado también un proceso de lectura fácil, de lectura comprensiva, de lenguaje comprensivo, de lenguaje fácil, para traducir lo que nos obliga, porque claro, también estamos obligados por la Administración a mantener el lenguaje administrativo, pero estamos haciendo un esfuerzo para traducir ese lenguaje administrativo en lenguaje fácil y que al menos las personas de entrada entiendan qué es lo que les estamos diciendo cuando les mandamos resoluciones, pues eso, que a veces nos cuesta entender qué nos quiere decir la Administración. Y en tercer y cuarto lugar, en la reflexión, en el proceso de cambio, de transformación de Lanbide y del nuevo modelo de intervención, estamos teniendo en cuenta 2 elementos que también comentaban las personas. Uno, el profesional de referencia, es decir, ellos hablaban mucho de la importancia de generar confianza con una profesional de referencia. Bueno, pues ese es un elemento que en todo el proceso de transformación de Lanbide estamos incorporando. Y luego también a veces algo que parece menor, ¿no? Pero que es la distribución física de las oficinas, ¿no? Bueno, pues también entendemos que a veces los espacios, ¿no?, tienen que ser también amables. En algunas ocasiones, pues eso, pues tenemos espacios que no invitan, ¿no? No invitan a la confianza, no invitan al trabajo personal, y bueno, pues en esa reflexión que estamos haciendo también sobre el diseño de las nuevas oficinas de Lanbide, pues hemos incorporado también ese elemento y bueno, y se irá incorporando. Por lo tanto, quiero decir, ha sido un proceso que ha tenido su tiempo de escucha y algunas de las propuestas que nos han hecho las estamos incorporando, como veis, a la transformación de Lanbide, al proyecto de ley de garantía de ingresos y a la práctica actual ya, porque el tema de la lectura fácil estamos ya trabajando en ello. Por tanto, bueno, pues esas es un poquito las cosas que estamos incorporando. Bueno, ahora nos metemos a mí me toca contaros un poquito el quinto plan de inclusión.
Un plan que se elabora, claro, en Euskadi, sabemos todas, la complejidad administrativa que tenemos, que se elabora desde el sistema del empleo, y por lo tanto hay algunas diferencias con algunos de los que hasta ahora habéis hablado, que fundamentalmente hablan desde el sistema de los servicios sociales. En Euskadi, hace 10 años más o menos, se decidió que la renta garantizada, la renta garantía de ingresos, residiera en el sistema de empleo, y durante estos 10, 12 años pues hemos trabajado en esta dirección. Por lo tanto, quiero decir, es un plan que tiene dificultad porque el sistema de empleo no está territorializado. El sistema de empleo aborda una parte de la inclusión. Nosotros solemos decir que el empleo es importante en el proceso de inclusión, pero no cualquier empleo, no para todas las personas en todos los momentos. Es decir, el empleo es un elemento fundamental, pero efectivamente no cualquier empleo, y por lo tanto la estrategia de empleo, como ha comentado la vicelehendakari esta mañana, incide en el empleo de calidad y en el empleo digno, el trabajo digno. Ese es un elemento que trabajamos en la estrategia de empleo, que trabajamos en el plan estratégico de empleo, que en la ley de empleo articulamos, que en la ley de empleo concretamos. Entendemos que ese es un elemento fundamental y, por supuesto, entendemos que el empleo no en todos los momentos para todas las personas, porque efectivamente puede haber personas que en su situación vital, en su momento vital, el proceso de inclusión, el empleo sea un elemento que está muy lejos o que no es sustancial o que tiene otros elementos que resolver, como por ejemplo la vivienda, ¿no? Un elemento fundamental y que también ha salido. Luego, con todos estos elementos, desde el sistema del empleo, lideramos o impulsamos un sistema de inclusión que lo que pretende es la participación de todos aquellos sistemas que tienen que ver con la inclusión. Fundamentalmente los servicios sociales, por supuesto, pero también el sistema de vivienda, el sistema de vivienda. Sabéis que en Euskadi también tenemos una ley de derecho subjetivo de vivienda, etcétera, luego hablaremos de ello. El sistema educativo, por supuesto, y el sistema de salud, fundamentalmente. Pudiera haber otros sistemas que también estuvieran llamados a actuar en los procesos de inclusión. Por lo tanto, desde el sistema de empleo, liderando un plan de inclusión que requiere la participación de todos esos sistemas, en un territorio en el que las competencias administrativas están muy repartidas entre diferentes niveles administrativos, el Gobierno, las diputaciones y los ayuntamientos. Por lo tanto, una tabla de doble entrada con diferentes ámbitos sectoriales y con diferentes ámbitos administrativos. Y eso tiene su complejidad. Bien, abordamos el quinto plan. Hasta ahora se han elaborado cuatro planes de inclusión. Nos tocaba realizar el quinto plan. Y cuando iniciamos la legislatura, hicimos una primera reflexión. Los planes de inclusión, con sus valores y con efectivamente los avances que han tenido hasta ahora, fundamentalmente de juntar diferentes políticas, los que se han hecho en Euskadi, quiero decir, en muchas ocasiones lo que sucedía era que eran un listado, fundamentalmente listado de actuaciones de diferentes administraciones. Y eso está bien porque hay que ver qué hace educación en el ámbito de la inclusión, cuando habla de la educación inclusiva, cuando habla de los centros que intentan no segregar a la población. Está bien cuando desde salud inician programas de inclusión, desde vivienda, etcétera, pero un listado de actuaciones, con ser importante, entendíamos que no era suficiente y por eso queríamos dar un paso más allá y poner el foco, además en esa lista de actuaciones que efectivamente debe de contener y contiene el plan, en algunos elementos sustanciales que nosotros hemos denominado transformadores, algunos proyectos tractores
transformadores que permitan precisamente llevar a la práctica esto que se ha estado hablando toda esta mañana, ¿no? La transversalidad, la intersectorialidad, es decir, cómo construimos formas de trabajo en la que desde los diferentes ámbitos, de la sociedad, del bienestar, de los diferentes sistemas de protección, podemos trabajar de manera conjunta. Bueno, pues ese es un elemento importante de este plan que entendemos que lo diferencia de alguna manera con los 4 planes que ha habido desde 2003, con diferentes vigencias, con diferentes denominaciones, pero siempre hablando de lo mismo, de la transversalidad, de la multidimensionalidad, pero bueno, pues que no hemos logrado, ¿no?, todavía hacer ese engranaje importante. La Ley de Garantía de Ingresos actual y la que está en el Parlamento para ser aprobada recoge el objetivo del plan, que es eso, pues recoger de forma coordinada, global, las líneas y directrices de intervención y actuación que deben orientar la actividad de las administraciones competentes. Y aquí administraciones competentes, como os decía, pues en Euskadi somos varias. La elaboración del plan corresponde a la Comisión Interinstitucional en Euskadi, a partir de la Ley de Garantía de Ingresos, la vigente y la posterior. Hay una comisión interinstitucional en la que participan el Departamento de Empleo y el Departamento de los Servicios Sociales del Gobierno vasco, las 3 diputaciones y una representación de los ayuntamientos. Y es competencia de esa comisión aprobar el plan. Es decir, el Gobierno vasco aprobará el plan que esa comisión acuerde. Por lo tanto, ya hay un primer trabajo de acuerdo, de consenso, que debemos de realizar antes de que el Gobierno, que es el competente en aprobar finalmente el plan, apruebe el plan de la Comisión. Por lo tanto, de entrada es un plan compartido. Ese es el objetivo y ese es el espíritu. El plan se ha elaborado teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del plan anterior, como no podía ser de otra manera. Y durante el año pasado realizamos un documento de bases que lo socializamos a finales de año, en diciembre de 2021. A partir de ese documento se han recibido diferentes aportaciones. Con esas aportaciones se ha elaborado un primer borrador que ha sido nuevamente compartido con las entidades del tercer sector y con las administraciones, y a partir de esas aportaciones pues estamos elaborando ya el segundo y espero que definitivo borrador. Esto es lo que contábamos aquí. El plan debe contener, pues como todo plan, un primer diagnóstico de necesidades, para el que hemos contado de manera importante con los datos que nos aporta Foessa, además de otros datos de los órganos estadísticos del Gobierno, del Observatorio de Vivienda y de diferentes estudios que se han realizado, pero es verdad que nos hemos basado bastante en el estudio que ha hecho Foessa también para el País Vasco. El plan contiene los objetivos, los ejes estratégicos, los mecanismos de evaluación sistemática y continuada y una memoria económica. Luego nos pararemos en cada uno de esos aspectos. Respecto al diagnóstico, la vicelehendakari también ha señalado algunos de los elementos, ¿no?, del diagnóstico que se expresa en el plan. Es verdad que en Euskadi las tasas de pobreza y riesgo de pobreza son más bajas que en el resto de España, pero es verdad que durante estos años no hemos conseguido, y sobre todo no hemos conseguido, no solo no reducir las desigualdades, sino de alguna manera hemos ahondado en las desigualdades de los que peor están, ¿no? Así, pues eso, las tasas de exclusión social severa pues siguen afectando al 9% de la población vasca y suben respecto al anterior plan. Crecen también las situaciones de pobreza severa, que afectan en Euskadi al 6,1% de la población. Crecen, por lo tanto, las tasas de desigualdad y los ingresos del 20% más pobre crecen en mucha menor medida que los ingresos del 80%. Es decir, yo a Joseba Zalakain le oí hace unos meses decir que el problema, sin que no lo fuera, entre los de arriba y los de abajo, muchas veces se centra entre los de dentro y los de fuera. Es decir, hay muchas personas que están fuera del sistema. Eso no significa que yo
renuncie a la dialéctica de los de arriba y de los de abajo. Pero es cierto que la exclusión se ceba fundamentalmente en los que están fuera del sistema. Y ahí no hemos conseguido en gran medida atajar esos problemas, porque a pesar de que las tasas de actividad y de ocupación se mantienen y se reducen las tasas de desempleo, a pesar del impacto del COVID, pues yo que doy los datos casi todos los meses de desempleo, bueno, pues vemos que el empleo, que se está manteniendo, se ha reducido de manera importante. Pero a pesar de eso, como decía, las tasas de pobreza siguen siendo importantes. Por lo tanto, ahí hay algo sobre lo que tenemos que intervenir, sobre lo que tenemos que actuar. Respecto a la vivienda, se reduce la demanda de vivienda, pero, como sabéis, se han incrementado los precios de acceso a la vivienda en compra, en alquiler, y se ha reducido el número de desahucios, pero crecen las situaciones de sinhogarismo, con las dificultades que siempre hay para cuantificar las situaciones de sinhogarismo. Aquí hemos utilizado una encuesta de campo que se realiza cada 2 años, creo recordar, un trabajo de campo que lo que hace es patear la calle para contabilizar las situaciones de sinhogar. Una perogrullada. El origen familiar es determinante y persiste en las situaciones de desigualdad en relación a la salud, a la mortalidad, a los resultados educativos. Eso lo vemos cuando hacemos estudios ya más focalizados en los territorios, ¿no? Se han hecho en las grandes ciudades, en las 3 capitales, ¿no? Y la diferencia que hay en los barrios, ¿no? Relacionado con la salud, relacionado con la mortalidad, y qué relación tiene eso pues con los niveles socioeconómicos, ¿no? Por lo tanto, ese es un elemento que perdura y que tiene las desigualdades sociales impacto efectivamente pues en la salud y en los resultados educativos. Otro elemento de riesgo en relación a la pobreza y a la exclusión sigue siendo el género. Las mujeres lo tienen peor que los hombres y, por supuesto, la discapacidad, la edad y el origen. Antes, no sé quién nos lo ha comentado, lo hemos visto y efectivamente yo creo que son elementos que se repiten. Y desde 2015 crece el número de personas inmigrantes, aunque es verdad que a partir de la pandemia pues se han reducido de alguna manera los flujos migratorios. Y con todo esto, pues ahora se incorpora una crisis energética y una inflación importante que, bueno, pues que hace peligrar pues algunas economías familiares. Este es el estado de la cuestión, el estado de situación. ¿Qué está pasando además de esto? Bueno, pues cuando estamos desarrollando este plan, yo creo que en las políticas públicas se está viendo cambios importantes desde el departamento y no solo desde el departamento. El impulso transformador que creo que estamos realizando tanto en la Ley de Garantía de Ingresos, lo que supone el ingreso mínimo vital, también como reconocimiento a nivel estatal de una prestación suelo, bueno, pues en fin, con todas sus dificultades, creemos que es un momento bueno, pues interesante, ¿no? Que tenemos que aprovechar. Estamos realizando la nueva Ley Vasca de Empleo, que además de ordenar el sistema de empleo, ordenar institucionalmente todos los agentes, creemos que hace una cosa muy importante, ¿no? Que es reconocer derechos, ¿no? Lo decía la vicelehendakari en el discurso de inauguración. Nosotros incorporamos el derecho subjetivo a las políticas activas de empleo como un elemento fundamental y tractor de la ley de empleo, ¿no? Por lo tanto, ese es un elemento porque, como decíamos, el empleo no es solo el elemento, no es solo el elemento fundamental para la inclusión, pero es un elemento importante también y, por lo tanto,
desde nuestra perspectiva, garantizar el derecho a las políticas activas de empleo, pues entendemos que puede avanzar también en la disminución de algunas dificultades que algunas personas tienen para acceder al empleo. En breve se aprobará el Pacto Social por la Vivienda, un pacto amplio, de amplia base, que cuenta con todos los agentes sociales, con instituciones. Bueno, yo creo que se ha estado trabajando durante estos años y bueno, pues antes de ayer, el viceconsejero me comentaba que prevén pues para final de año poder ya hacer público el pacto social por la vivienda, que entendemos que lo que tiene que hacer también es avanzar en la materialización del derecho subjetivo a la vivienda, que lo tenemos reconocido en Euskadi. Por otro lado, pues como todos sabemos, hay un anteproyecto de ley de educación que, más allá de las discusiones mediáticas, que son las que salen en el periódico, pues también hace una apuesta por la educación inclusiva y, por lo tanto, bueno, pues entendemos que también es una aportación importante. Hay un plan estratégico de servicios sociales que se está elaborando, hay un plan de contingencia energética. Y, bueno, pues como decía, ¿no? En el diagnóstico se han incorporado elementos que hasta ahora no teníamos y eso nos ha hecho incorporar en el plan también algunas actuaciones que tienen que ver con los elementos de pobreza energética o también con lo que tiene que ver con el transporte público, ¿no? Bueno, pues ahí también se han puesto en marcha medidas que, si bien pueden ser coyunturales en este momento, nos pueden hacer reflexionar sobre la importancia de potenciar y de facilitar el transporte público a las personas que tienen dificultades. Se está trabajando en una estrategia sobre el reto demográfico, con una mirada, desde nuestra perspectiva, interesante en lo que tiene que ver con la activación de todas las personas que hoy estamos aquí y que pueden venir aquí. Es decir, el reto demográfico se puede abordar desde la promoción de la natalidad, desde la protección a las familias y desde, de alguna manera, la activación también de todo el capital humano que hoy está entre nosotros. Y ahí hablo de las mujeres, donde la tasa de actividad sigue siendo menor. Hablo de las personas mayores de 45 años que son expulsadas del mercado laboral, o hablo de las personas inmigrantes que están en situación irregular y que pueden aportar cosas. Y, por otro lado, pues está trabajando también la modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Bien, todos estos son elementos que están en la política pública y que, de alguna manera, han de ser tenidos en cuenta en la elaboración de este plan de inclusión, que, como decíamos, es un plan de inclusión que tiene una mirada multidimensional interdepartamental. Y esa es la primera perspectiva que tiene, esa interinstitucionalidad y esa multidimensionalidad. Como decía, además del listado de las actuaciones que van a estar, que todas las entidades se van a ver reflejadas en las cosas que hacen, queremos focalizar el plan en proyectos, actuaciones con capacidad transformadora, transformadora. Aquí la vicelehendakari lo anunciaba, tenemos tanto en el departamento como en Lanbide, en los presupuestos del 2023, una línea de apoyo a iniciativas que tengan que ver con estos proyectos transformadores, que van a tener que estar resididos en el territorio, en un territorio concreto, que van a tener que tener la participación de diferentes sistemas de protección y que seguramente van a tener que tener también la participación de diferentes niveles administrativos. El plan es un plan que tiene carácter estratégico y orientador. También lo decía la vicelehendakari, hemos decidido que el plan contenga un primer documento, que es este documento que hoy presentamos y que todavía tiene un pequeño recorrido en el Consejo, en la Comisión, en el Consejo y en el Gobierno, que de alguna manera incorpora el diagnóstico, incorpora las orientaciones, incorpora el listado de actividades, incorpora las recomendaciones, pero luego va a haber dos planes operativos que nos permita, durante la vigencia del plan, modificar
con cierta agilidad pues aquellas actuaciones que puedan surgir durante la vigencia del plan. Por lo tanto, tiene este carácter estratégico, orientador, pero también va a tener un carácter operativo con estos 2 planes operativos que serán de 2 años cada uno. Como decía, pues tendrá un carácter dinámico, flexible y se va a dar un impulso importante a las actuaciones de evaluación e innovación. Y aquí lo vinculo, como todo está vinculado, sabéis que en la Ley de Garantía de Ingresos se hace una apuesta también por la evaluación de las políticas públicas y se propone la creación de un órgano de evaluación externo. Externo, es decir, independiente, no externo. Un órgano de evaluación, mira Arantxa con mala cara por lo he dicho mal, un órgano de evaluación independiente. Entendemos que todas las políticas públicas deben de ser evaluadas y, por lo tanto, las políticas de inclusión y las políticas, las que a nosotros nos competen, las de inclusión y las de empleo, tendrán su órgano de evaluación como desarrollo de lo que expresamos en la Ley de Garantía de Ingresos, donde creamos esta figura, y en la Ley de Empleo, que estamos ahora también tramitando, le damos competencias a ese órgano para poder evaluar en esos dos ámbitos. Por lo tanto, la evaluación un elemento importante. La innovación, antes hablabas de los proyectos piloto, ¿verdad? La de pilotos que hemos hecho a lo largo de la vida, los que somos viejos ya hemos hecho un montón de pilotos que ya ni nos acordamos, que los hicimos, acabaron y allá se quedaron, ¿no? Bueno, pues también, ¿no?, trascender un poco, ¿no?, el tema de los proyectos piloto, que esos proyectos piloto, si son exitosos, pues seamos capaces de escalarlos, y si no son exitosos, pues de cerrarlos, en fin, pues con la evaluación correspondiente, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí tenemos mucho que aprender. Y en este sentido, como decía, en las dos leyes, tanto en la de garantía de ingresos como en la de empleo, estamos avanzando en algunos elementos importantes, además para la evaluación, para la innovación. La articulación del plan, como decía, tiene este marco estratégico, los planes operativos 23-24, 24-25 y articularemos, como ha adelantado la vicelehendakari, pues una línea específica para la financiación de proyectos tractores. El plan, ¿qué se espera? ¿Cuáles son los resultados esperados del plan? Bueno, pues el plan establece 40 retos, 32 resultados, que suponen un esfuerzo para priorizar las principales transformaciones que se tienen que producir en las políticas relacionadas con la inclusión. Partimos, y todos estamos de acuerdo, todas quienes estamos aquí al menos, de que el ámbito de la inclusión es un ámbito multidimensional que afecta a diferentes sectores y a diferentes políticas. Tenemos que, como voy de tiempo, vale. Tenemos que hacer un esfuerzo por priorizar y lo tenemos que hacer un esfuerzo para priorizar de manera consensuada, como decía, con los diferentes departamentos, con los diferentes niveles, niveles institucionales y con la sociedad civil. ¿Qué esperamos? Esperamos incrementar la eficacia del sistema de prestaciones. En la ley, yo creo que la Ley de Garantía de Ingresos se está trabajando en esta dirección. Sabéis que la ley hace una apuesta también, además de por la accesibilidad, además de por la simplificación administrativa, por la ampliación del universo de protección, es decir, ampliando sectores de protección e incrementando cuantías en algunos elementos. Otro de los retos o de los resultados esperados pues es recortar el desempleo, reducir el desempleo, fundamentalmente el vinculado a los parados y paradas de larga duración y al desempleo, la diferencia que hay entre hombres y mujeres. Reducir la pobreza en el empleo. Antes se ha hablado sobre que el empleo hoy no garantiza el salir de la pobreza. Pues ese es un elemento también que desde la herramienta de los estímulos al empleo, que sabéis que la ley contempla, y en este nuevo proyecto de ley pretendemos mejorar
profundizar y ampliar los estímulos al empleo. Sabéis que hasta ahora se limitan a 2 años de duración. La nueva ley destopa el límite de duración y, por lo tanto, pues entendemos que la pobreza que se produce en el empleo a través de los estímulos al empleo, en ese marco, en el marco de la renta de garantía de ingresos, más allá de las políticas que estamos realizando en el ámbito del empleo y de la dignidad del empleo y del trabajo. Pero aquí, en este ámbito, tiene su reflejo en los estímulos al empleo. Respecto al gasto en vivienda, pues se pretende reducir el porcentaje de población que debe destinar más del 40% de su renta a gastos de vivienda. Creo que desde el Departamento de Vivienda del Gobierno se han lanzado ya algunas actuaciones en este sentido, dirigidos, por ejemplo, a población joven, y se va a profundizar en esta dirección, con la dificultad que supone pues el actuar a corto plazo en el ámbito de la vivienda. No sé quién decía esta mañana, ¿no? Construíamos 30.000, ¿no?, viviendas públicas de alquiler. Aunque acordáramos y consensuáramos, ¿no?, construirlas, pues eso, los tiempos pues son largos, ¿no? Reducir la exclusión residencial grave, materializar el derecho subjetivo a la vivienda. Sabéis que este es un derecho que está reconocido en Euskadi. Hay un decreto que se está trabajando y que también a final de año parece que ya por fin verá la luz. Y, por lo tanto, pues se ampliará también el número de personas que acceden a la prestación económica de vivienda. Nosotros tenemos que sustituirá a nuestra prestación complementaria de vivienda. Otro de los retos que tiene es reforzar la capacidad de actuación de los servicios sociales en el ámbito de la exclusión social. Y hay un objetivo que deriva de su plan estratégico y que es que en cada uno de los territorios históricos alcanzar el 85% de la cobertura media de la comunidad autónoma de Euskadi. Por otro lado, prevenir la pobreza energética. Sabéis que hemos comentado al principio, este es un elemento nuevo que se va incorporando y que requiere también una actuación importante. Prevenir las desigualdades en salud. Antes también el compañero de la Generalitat de Valencia, ¿no?, comentaba todas las actuaciones que se están realizando en salud en su comunidad. Aquí hay un elemento importante y que tiene todavía recorrido, tiene capacidad de mejora, que esto es lo que tiene que ver con las situaciones de enfermedad mental. Y bueno, yo creo que ahí hay un reto que desde salud se está trabajando. Acabo. 5 ejes básicos del plan. El acceso a los derechos de ciudadanía. Ese es uno de los ejes que luego tiene sus objetivos estratégicos. El acceso a los derechos de ciudadanía en las políticas de empleo, como decía, garantizar el acceso a las políticas activas de empleo, en la garantía de ingresos, creemos la cobertura y el acceso a la garantía de ingresos, en los servicios sociales, un sistema que tiene su plan, en educación, en salud y en vivienda. La reducción de las brechas de la desigualdad. Desarrollar políticas compensatorias que precisamente persigan o que permitan reducir esta diferencia que decíamos entre los de fuera y los que estamos dentro del sistema. La innovación, lo he señalado, la coordinación, la articulación y la gobernanza. Antes también hemos hablado de la gobernanza, la importancia de la gobernanza. El plan contempla un órgano de seguimiento en el que van a tener cabida diferentes departamentos del Gobierno, van a tener cabida diferentes niveles institucionales y va a tener cabida también el tercer sector. La corresponsabilidad, la participación, la activación comunitaria, también se ha hablado antes, ¿no?, uno de los elementos importantes de lo comunitario, es decir, podemos trabajar la garantía de ingresos, podemos trabajar el elemento de la vivienda, la salud y la educación, pero hay un elemento también lo comentaba el compañero de Foessa, creo, ¿no?, de bienestar comunitario que también debemos de proveer y de garantizar. Y, por otro lado, la territorialización de las políticas para la inclusión.
Yo suelo decir que el agua está lejos de todos los sitios, es decir, el Gobierno está en Vitoria, pero necesita la complicidad de otros agentes para poder llegar al territorio, que es donde creemos que efectivamente se pueden realizar las políticas de generación de confianza, las políticas de gobernanza compartida, las políticas que requieren esa intervención conjunta entre diferentes sistemas y profesionales, ¿no? Y personas que generan confianza entre ellas. Por lo tanto, ese va a ser un elemento básico y ahí quiero agradecer pues, la participación de todas las instituciones, de las diputaciones, de los ayuntamientos y del tercer sector, porque, como digo, necesitamos para que el Plan Vasco de Inclusión tenga acomodo en el territorio, necesitamos su colaboración y su complicidad. Y yo, pues, he acabado. Eskerrik asko. Bien. Muchísimas gracias por aportarnos los cimientos sobre los que se está construyendo, y sobre esta construcción seguimos hablando durante toda la jornada. Hemos empezado a las 9 de la mañana y es momento de reponer fuerzas. Os puede parecer que han pasado muchas horas. Vamos muy bien en agenda porque además estáis ayudando mucho con la gestión del tiempo. Volvemos a las 3:30 para ir repasando algunos de los proyectos que sustentan muchas de las cosas que hemos estado hablando ahora. Será también una parte intensa en esta jornada, por lo tanto os recomiendo que recarguéis muy bien de energía el cuerpo y la mente. Nos vemos aquí y arrancamos muy puntuales a las 3:30. On egin.